La asociación, los objetivos que tiene es conseguir sobre todo la concienciación de la sociedad, porque es una enfermedad muy dura, y luego que la seguridad social puntúe en sus baremos todo lo que la incapacidad que esta enfermedad genera, dado que nos sentimos un poco discriminadas con el resto de enfermedades y no tienes derecho a cobrar pues ningún tipo de ayuda, ninguna incapacidad, con lo cual pues te encuentras que no tienes ningún tipo de ingreso, y eso es lo que te lleva al final a tener pues un estado de ansiedad, de depresión. Estados Unidos se ha demostrado en diversos estudios científicos que la fibromialgia es real y existe, y que es un problema neurológico que aquí en España se está tratando ambulatoriamente como un problema reumatológico. El diagnóstico de la fibromialgia es muy difícil. Piensa que ahora mismo han quitado todas las unidades especializadas que había en Cataluña, con lo cual un enfermo de fibromialgia no tiene dónde dirigirse. Hay personas que se han tirado hasta 10 años. Yo me he tirado muchísimos años de médico en médico hasta que me han llegado a decir lo que tenía. La fibromialgia son 18 puntos de dolor, que no hay ninguna prueba física actualmente, por desgracia, que la pueda demostrar, y que simplemente te lo dicen porque te tocan, te palpan 18 puntos de dolor que a veces te duelen muchísimo, y apretándote esos puntos es cuando llegan a la conclusión de que tienes fibromialgia. De ahí que tengamos un muro con la administración y que el INS revoque todas las sentencias que se ganan y no nos paguen las incapacidades. Es una enfermedad incapacitante y que las personas que trabajamos pues nos cuesta muchísimo, porque como te comentaba antes, pues cuando llegas a tu casa, si consigues llegar a las 6 de la tarde es que ya no puedes con tu alma. Es como si hubieses trabajado 3 veces lo que una persona normal. Entonces yo creo que lo que falta es que los empresarios también se involucren un poquito más, se sensibilicen un poco más en la flexibilidad de los horarios y la relación laboral con todas estas personas. Tenemos previsto realizar diferentes actos en el municipio de Viladecans para la recogida de firmas de la ILP de las 500.000 firmas, que os iremos confirmando a través del Facebook de FM Unión y Fuerza. Otra de las iniciativas que estamos llevando a cabo, que ya se ha hecho en otros municipios de Cataluña y en el resto de España para reforzar la presentación de la recogida de firmas, es que hemos solicitado al Ayuntamiento de Viladecans una moción de apoyo para que la presenten en el Pleno del Ayuntamiento y sea aprobada.